Me siento tan agradecida de cómo Dios le ha puesto al pastor este estudio, porque a veces, por más que a veces pensamos que sabemos mucho, mi persona no sabemos nada. Porque entre más uno va a la palabra del Señor y más profundiza el versículo o una palabra, nos habla de una manera increíble. Le voy a decir, hermanos, cuando este versículo me lo dieron a traer, ¿cuántas veces no hemos leído ese versículo tan corto? Yo en lo personal lo leía cada rato, pero nunca había entendido cómo el Señor me ministraba cuando me hablaba calzados y calzados los pies. Yo digo, bueno, pues en el país de uno, Puerto Rico, cuando los niños están chiquitos, le dicen, pónganle en zapatos porque si no van a salir tonino. O sea, no podían estar descalzos. Tonino para ellos era que no tenía la curvita. Entonces, si estaban descalzos uno, pues los regañaban. Entonces, eso me lo traía a la mente el Señor. Yo digo, pero si calzado los pies, pues claro, vamos a tener, pero es la profundidad que el Señor nos quiere hablar a base del calzado los pies. El calzado los pies es profundo, si lo vemos bíblicamente. Y yo estaba buscando y encontré, dice, en España, cuando describen esta pieza de armadura, se usa de una expresión compleja, el calzado con el apresto del evangelio de paz, a veces para recordar y que nosotros nos acordemos cuán importante es. Cuán importante. Estos fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes. Si hay una foto que yo encontré de cómo se vestían ellos en los romanos y en su calzado, uno la ve como simplemente simple, pero dice que ese calzado que ellos tenían en el Imperio Romano, si ven, tal vez se ve como que una chancleta, decimos nosotros en Puerto Rico, o una sandalia. Entonces uno lo ve y dice, no, pues es una simple sandalia, se puede salir. Pero dicen, en las descripciones dice que esas sandalias eran fuertes, que eran de 3 cueros diferentes. Y dice que era algo que era tan firme, que era tan duro, que era una rigor, es un leather, un cuero fuerte. No sé si es por categoría, pero no me enseñó aquí, nada más decía que era un fuerte. Que era tan importante ese calzado, que fíjese que dice la historia, que ese calzado era que no permitía que ellos se enfermaran, que no hubiera daño en sus pies. Y que de momentos ellos le permitían, como tenían que estar amarrados, firme, si vemos, tienen que estar firme, ellos permitían que hubieran clavos, para que el soldado se mantuviera firme. Entonces eso a mí me ponía a pensar y yo digo, pero si les petan clavos se van a doler. Pero no, era para que ellos resistieran. Y al resistir y al pararse firme, pues a lo mejor no sentían el clavito. Si se doblaban un poquito, a lo mejor sentían el clavo. Y dice, era formado a base de un armamento que ellos utilizaban. Entonces, espiritualmente, los enemigos, cuando ellos no tenían esos zapatos, ellos iban, los soldados iban pues iban a la guerra o algo, y al no tener los zapatos, pues ellos se herían, se dañaban. Y espiritualmente nosotros, hermanos, nosotros nos tenemos que poner nuestro calzado. ¿Qué es nuestro calzado? La palabra, el meternos con Dios, la intimidad. Eso era su protección, hermanos, para que no morir en ese símbolo, como decimos ahí. Mira, ahí ven los clavos, no había visto eso de foto antes. Ellos se ponían eso para no morir. Nosotros lo ponemos para llegar al cielo con un propósito, hermanos. Hermanos, a veces no entendemos muchas cosas bíblicamente, pero tienen tanto significado en nuestras vidas. Más aún en la guerra espiritual, hermano. La guerra espiritual es algo que no lo vemos, pero sí podemos sentir sus ataques. Me recordaba en el camino cuando venía del trabajo,
me recordaba que el hermano decía que la espalda, y me traía a la mente, yo digo, pero si vamos a hablar del calzado de los pies, pero me traía a la mente que las cosas no, Dios no las hace por coincidencia, todo tiene un propósito. Y aquí leemos en la palabra que dice, y el calzado, los pies presto, con el presto del evangelio de la paz. Entonces decimos, presto es disposición, hermanos. Tenemos que tener disposición. Tenemos los zapatos, pero no tenemos la disposición, entonces no machea, como dicen, no concuerda. Entonces tenemos que estar dispuestos, hermanos. A veces se puede hacer muy fuerte la carga o muy dura la batalla, pero para el Señor está con nosotros, hermano. No olvidemos que no importa lo que sea, el Señor está con nosotros. Vamos a rapidito, tengo Habacuc 3:19, si me pueden ayudar. Ahorita les voy a contar algo. Habacuc 3:19 y Cantares 7:1. Gloria a Dios. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Hermanos, si no entienden o algo, aquí tenemos a nuestro pastor que nos puede ayudar o me pueden preguntar y si no tengo la contestación, yo se la voy a dar luego. Pero hermanos, también vamos a ser parte del estudio. Vamos a preguntar Habacuc 3:19 y otro si me busca Proverbios 4:26. Les voy a agradecer, hermanos, que Dios ha sido fiel para con nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias. Amén. Habacuc 3:19. Amén. Sí, hermana. Amén, amén. Si bien claro nos dice la palabra que el Señor nos lleva, ¿no? Nos guía, ¿no? Nos lleva, nos dirige. También en Proverbios, yo tengo Proverbios 4:26 y dice su palabra. Te adoramos, Dios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Sabemos, hermanos, que cada día nuestro caminar tiene que ser más y más en el Señor. A veces las situaciones, los problemas, las dificultades, a veces hay desvío un poco, pero lo importante es, hermanos, que volvamos de nuevo al camino. Que no nos quedemos en la salida, sino que volvamos al entrar al camino correcto. También, hermanos, vamos a buscar Cantares 7:1. Si hay una opinión también, hermanos, pueden ayudarme. Te adoramos, Dios. Cantares 7:1. Amén. Sí, hermano. Amén. Cuán hermoso son los pies. Hermanos, estos versículos cuando yo los estaba estudiando anoche, yo decía, wow, Señor. Versículos que sabemos que cuando donde vayamos a caminar, nosotros no vamos a caminar, dice el dicho, no caminemos por caminar o caminamos por nada más por ver los demás, no, que caminemos con un propósito, que caminemos de veramente a donde tenemos que llegar, que es ese día que cuando suene la trompeta, todos aquí, todos seamos levantados, hermano. Ese es el gran gozo para nosotros, para cada uno de nosotros. Y que si aquel que no está caminando por el camino correcto o lo que sea, que nosotros como hermanos, nosotros vayamos con ese amor.
No es por qué no lo haces, por qué no te vas por el camino correcto. No, hermano, sino con amor, con entendimiento que tal vez a lo mejor nosotros podemos salirnos del camino también. Y ese amor que le vamos a dar a esa persona lo va a también compartir, porque se va a acordar de lo que nosotros, donde fuimos ante ellos. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Romanos 10:15. Y adoramos Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver el Evangelio de la Paz. Dice, el motivo para la obediencia en medio de todo el conocimiento claro del Evangelio, hermanos. Miremos Romanos 10:15. Amén. Sí, léelo, hermana. Sí, vamos a participar todos. Amén. Qué hermoso. Pero más intriga como dice, ¿y cómo predicarán si no fuéramos enviados? Es algo que me impactaba mucho porque yo digo, wow, pero ¿por qué una pregunta? ¿Por qué una pregunta y por qué no el versículo completo? Pero dice claro, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Somos para todos nosotros estamos enviados a llevar el evangelio. No nada más el pastor, no nada más la pastora, no nada más algunos, sino todos, yo me incluyo, hermanos, llevar el evangelio. A veces nosotros pensamos que tenemos que decirle del versículo de Génesis, Apocalipsis a una persona, hermanos, y a veces la persona nada más necesita un Dios te bendiga, un Cristo te ama, un saludo, o sí traerlo a la iglesia, sí que se congregue en esta iglesia o donde Dios le ponga en su corazón. Pero lo más importante es lo que yo le voy a presentar a esa persona. Lo que Dios hizo conmigo, esa paz que solamente Dios la pone. Solamente Dios pone esa paz interna, tú la vas a pasar. Tú no puedes pasar actitud, tú no puedes pasar coraje, porque entonces, ¿dónde está la paz? El gozo que el Señor nos da. Mira, hermano, yo me levanto en las mañanas y yo me levanto alegre. Yo me levanto en paz, porque no, yo nada más el pensar de que yo puedo abrir mis ojos. Mucha gente no lo hace, hermanos. Mucha gente hoy en día como estamos, mucha gente se acuesta y no se levanta. Sin enfermedad, sin problema, llenito de salud, como decimos allá, gordito y colorado. Y no se levanta. Y no se levanta. Pero Dios tiene tanta misericordia para con nosotros. Y de guerra espiritual, Dios tanto que nos guarda. Y nosotros no levantarnos en paz, hermano. Que la persona que te vea no vea, diga, no, este es limón. No, que al contrario, que diga, es una persona amable. Es una persona que te puede ayudar. Es una persona que te puede dar la mano. No yo mirarte por encima. No, hermano. No, hermano. Eso no es paz. Paz es que nos amemos unos a otros. Que la hermana, un ejemplo, perdona que te use, Gaby es de Brasil y yo soy de Puerto Rico. Eso no importa. Yo la amo. Que si la hermana es de República Dominicana, yo la amo. Que no sea la misma costumbre, yo la amo. Porque la paz que yo tengo, yo la voy a transferir a otros. Porque llevar el evangelio a otras personas, sí podemos llevar el evangelio de paz. Pero si no estamos con paz con nosotros mismos, y la primera era sinceridad. Si no somos sinceros con nosotros mismos, ¿a dónde vamos a llegar, hermanos? ¿A dónde vamos a llegar? No podemos, hermanos, por más que juguemos, por más que de esto, al fin y al cabo va a salir. Y el Señor también me ministraba mucho en eso. Me dice, ese gozo, esa paz, eso viene de mí, ¿entiendes? Eso viene de mí. Amén, hermano. Vamos a otro versículo. Vamos a buscar en Isaías 52:7. Te adoramos, Señor Jesús. Hermanos, pregunten o comenten. Hermano Eduardo tiene un comentario.
¿Lo tiene? Amén. Léalo, hermano. Y- Gloria a Dios. Amén. Ujú. Amén. Qué hermoso. Hermano, comente algo. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más? ¿Manasori? ¿No? Sí, hermano, es triste, hermanos, por lo menos mi persona. Es bien triste cuando decimos ser cristianos y no tenemos gozo, hermano. Es, es algo que a mí, en lo personal, me cala mi corazón. Porque yo tengo que reflejar a un Dios vivo. Yo tengo que reflejar a lo que Él hizo por mí. Que si yo era una persona que en mi niñez me gustaba la pelea, yo no puedo estar peleando con los hermanos. Porque entonces, ¿qué Dios hizo en mí? Si eres una persona que te molesta todo y que, ay, entonces, ¿qué tú vas a darle a la otra persona? Hermanos, cuando vamos a evangelizar nos encontramos cosas que uno dice, se quiere, ¿sabe? Como que dice, wow, ¿esto por qué? Pero es porque ellos no tienen ese gozo, ellos no pueden entender esa paz que tú tienes. Y aún, hermanos, a veces hay personas que se molestan que tú tengas esa paz, de que tú te rías por las cosas. Pero eso lo podemos entender también que eso es una guerra espiritual. Eso es una guerra bien grande, hermanos. Hermanos, yo le digo, eso es una guerra grandísima. El no tener el gozo, el no tener esa paz, esa tranquilidad. Que no importa que se caigan las torres, que todo lo que se caiga, hay paz en nuestro corazón. Que sí, somos humanos, nos vamos a afligir, nos vamos a sufrir. Sí, sí, no podemos sacar eso del medio. Pero la paz que Dios nos da, no nos las puede quitar nada, hermano. Podemos ser afligidos, podemos ser dañados con una palabra, pero no nos va a quitar el gozo, hermano. No nos puede quitar el gozo. Hermanos, también tengo otro, vamos a ir a Lucas 9:1. Habiendo en esto yo me fui a buscar los 12 discípulos, porque ellos llevaron el evangelio también. Entonces en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A nada más los 12 discípulos, hermanos, a todos nosotros, a todos nosotros. A veces tenemos temor en el hablar. Ay, es que yo soy tan tímido que yo no puedo. O no puedo, o algo. No, hermano, no hay que dar un testimonio grande, una palabrita chiquita, con algo sencillo. Hasta con la mano, te saludo. Hoy en día la gente no, ay, el COVID. No, pues te echas sanitizer y ya, ¿verdad? Porque vamos a las tiendas, hermano, y tocamos todo.
Y eso lo ha tocado un montón de gente antes que nosotros, hermano. Eso lo tocaron, lo masajearon y nosotros vamos a tocarlo. Entonces, dar la mano a la otra persona. Ay, COVID. Y lo de la tienda, hermano. Eso, o sea, toda esa sencillez, a mí el Señor me lo ponía anoche y digo, wow. Es que es algo que uno lee los versículos y a veces no entiende y no comprende porque no le pide la dirección a Dios. Lo digo por mí. No le pedimos la dirección a Dios. Vamos a hacer mi devocional en la mañana y leemos el devocional y amén y oramos. Gracias, Señor. Pero ahí se quedó el versículo. No hubo, como decía la hermana hoy en la mañana, la meditación. A veces el meditar, mire, este versículo yo lo meditaba. Yo viajé a Alabama hoy y vine y todo el camino ahí y escribía y venía y el versículo. Porque lo propuse en mi corazón hacerlo, hermano. Porque también hay que ponerlo en el corazón de uno, proponérselo, el querer, el hacer. Una persona me dijo que el deseo, y yo no lo miraba así, hay gente que tiene mucho deseo. Ay, yo deseo hacer esto. Ay, yo deseo hacer lo otro. Pero el deseo se va. Cuando lo hace, ya se va el deseo. Ya no está el compromiso. Y dice la palabra que leímos, apresto. Apresto es disponibilidad. Estar ahí. Estar disponible. Entonces no podemos tener el deseo. Tenemos que hacer el anhelo. El querer hacerlo. Me decía una persona hoy, no, pero es que el deseo tú deseas hoy y ya mañana lo tienes y ya mañana se te va el deseo. Y cuando tienes el anhelo y el compromiso, lo haces constante. Yo le animo, hermanos, yo le voy a dar lo que Dios me dio, ni le voy a poner más, ni le voy a quitar. Yo le animo, hermanos, que de veramente meditemos en la palabra. Hay mucho que sacar de ahí, hermanos. Hay mucho de tal vez mucha letra que sacar de esto. Pero lo importante es que nosotros nos pongamos el calzado, que nos pongamos con ese amor, ese calzado, que no andemos descalzo. Descalzo es sin zapato. Que no andemos a suela pelada así como dice uno, sin zapato. No, que nos pongamos primero el cinto de la verdad, que nos pongamos la coraza de justicia y que ese calzado también nos los apretemos. Le iba a comentar, mi niña es militar y cuando ellos se van que como mi hija estuvo en Irak, ellos le dan 5 pares de botas. 5 pares de botas. Y ellos se tienen que asegurar, y esto es militarmente, hermanos, y miren, 5 pares de botas, y ellos se tienen que asegurar que esas 5 estén brillosas, y que esas 5 que los cordones no estén feos, y que tienen que estar bien, para que pueda llegar al tobillo arriba, estar amarrado derechito el lazo. No puede estar así, no, tiene que, cuando ya se amarra la bota, el lazo lo pone derecho. Y el Señor también me ministraba en eso. Yo miraba porque están los zapatos, las botas en la casa. Y yo me acordé, yo dije, wow. El servicio militar le da 5 zapatos a un solo militar. 5 pares de zapatos. Nosotros tenemos uno, hermano. Uno que nos ponemos. Y si nos ponemos con amor, y si lo ponemos con gozo, ese calzado de apresto del evangelio de la paz, va a quedar el lazo mejor que eso. Si lo miramos espiritualmente, hermanos. No ponerlo nada más los calzados, como dice el versículo, nada más por ponerlos, hermanos, sino con gozo, con ir y llevar el evangelio, con ir y predicar a aquel que necesita, con ir y buscar a aquellas almas que necesitan, aún en nuestros familiares. Que lo que ellos vean en nosotros sea grande, que sea algo fuerte para que ellos puedan querer lo que ven en nosotros, hermanos. Nosotros somos los que llevamos el evangelio a nuestra familia. No podemos llevarle el evangelio a la familia incorrecto y querer obligado que vengan. No. Tenemos que llevar el evangelio tal y como es, hermanos. En la guerra espiritual estudiaba los demás versículos y todo, y el Señor me ministraba bien bonito, hermanos. Valoremos este tiempo, valoremos estos estudios, hermanos. Como le digo, hermanos,
Hoy le voy a contar algo para que ustedes sientan, ya voy a terminar, hermanos, para que vean y analicen lo que es la guerra espiritual tan fuerte, hermanos. Antes de yo saber que iba a estar en este día con ustedes compartiendo, se levantaron muchas situaciones, hermanos. Llegó el día, me enteré que iba a hacer esto. Pero ha sido algo tan fuerte que yo venía en el camino esta tarde y yo decía, wow, Señor. A veces pensamos que la guerra espiritual tenemos que ver, que nos puyen, que esto. No, hermano, a veces es tan fuerte que no lo analizamos. Decimos, ay, sí pasó. Oh, tenía que pasar así. No, hermano. El enemigo sabe que le queda poco, hermanos. El enemigo sabe quién de veramente se mete con él. Yo personalmente, hermanos, cuando yo no me metía, yo no sentía nada. Todo easy, como dice el americano. Todo light, nada. Pero a uno meterse, como de veramente nos tenemos que meter, como Dios nos ha llamado. Mire, hermano, nada más nos falta que nos jalen el pelo así solo, que se levante. Porque es fuerte. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que porque venga la situación o venga el problema pequeño, no echarme fuera del camino, hermano. Al contrario, estar firme. Porque todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Aún sea tan mínimo, hermano, todo hay un propósito. Mire, hermanos, yo llegué ahorita y le pido perdón porque a mí no me gusta. Uno cuando tiene una parte tiene que estar temprano, pero me disculpo con ustedes. Yo salí para Alabama. Fui a buscar una carga en Alabama. Hermanos, cuando yo regresé, yo le dije al Señor, Señor, permite que el camino esté limpio. Cada vez que voy a Alabama los viernes, esta es la segunda vez que pasa. Y voy sola, cuando no fue a él, voy sola yo en mi camión. Voy y cuando regreso, que salgo de la compañía que recojo la carga, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, analicen lo que les voy a decir porque tal vez no tiene significante, pero piensen en esto, hermanos. Nada más a 20 millas, media hora creo que era, media hora estoy cogiendo la I-65, la I-65. Para salir de Mobile, Alabama, tienes que pasar un puente bien largo. Veo un policía que me pasó bien rápido y yo digo, ay, papito Dios, no me diga otra vez. Porque la primera vez tuve 5 horas parada en el I-85, bajo un helicóptero y todo para llevarse a un camionero, un accidente. Y yo vi al policía y yo dije, ay, Dios mío, no permita, mira que tengo que llegar temprano y todo. Llegando al puente, le digo a mi esposo, ay, mira un policía allá abajo con un camionero, se lo paró. Pero no, era que había cerrado la salida. Y yo sigo mi camino cuando veo el puente cerrado. Hubo un accidente feo. Sacaron a todo el mundo y nos desviaron. Yo, hermanos, esto fue Dios. Yo no sabía para dónde yo iba. El GPS del camión se volvió loco. Ya decía que yo estaba bien lejos. Mi esposo me dice, sigue los camiones. Pues yo sigo los camiones, pero ellos van bien rápido y yo no podía alcanzarlo. Hermano, y pero era una desesperación que yo decía, Señor, no, voy a llegar. Era algo, porque uno tiene un compromiso, hermano. No con el hombre, hermano, es con Dios. Cuando uno se dispone en su corazón, es bien difícil no hacer lo que uno está comprometido. Y hermano, si sigo los camiones y se me van bien rápido y yo, ay, Dios mío, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago, Señor? Y me paro y se para un señor preguntándome a mí que para dónde iba. Hermano, y él me dice, pásame el GPS. Y le voy a decir la verdad. Yo desconfié, yo dije, no, este me quita el GPS y se va. Y yo le dije, no, hasta ahí voy a llegar. No se lo voy a dar ahí, porque si me lo quitaba, entonces sí. Y con los camiones, hermanos, no nos podemos meter donde quiera. Ustedes saben, hay puentes y a veces son prohibidos. Y sigo el camino y caigo en una US 43. Nunca me habían metido por ahí.
Y era dale y dale. Y el GPS decía que llegaba a las 8, que llegaba a las 9:30. Y yo decía, ay, mi amor, ya llegué tarde. Y más millas. Y me subía 300 y pico. Y esto. Y yo veo sign de Pensacola. Y seguía. Y yo decía, ay, Señor. Ay, Señor. Y los troces seguían rápido. Y yo dije, ¿sabes qué? En una yo dije, no, espérate. Tranquila. Tranquila que tú vas a llegar. Relax, porque los nervios traicionan, hermano. Yo decía, ay, le dije, pues yo me hubiera quedado en el truck stop, hubiera parqueado el truck y ahí me quedaba. Y yo estaba rápido, humanamente buscando la solución, rápido y seguí. La cosa es, hermano, para hacérselo corto, me metí por unas calles. Los troces que estaban al frente se me fueron, no sé para dónde. Y había uno y lo seguí el GPS, puse mi celular y pude salir. Pero lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que en la guerra espiritual a veces suceden cosas en nuestras vidas, hermanos, y nosotros no sabemos, no entendemos, no creemos. Si una persona ungida, llena de Dios y te quiere dar un consejo, se molesta la persona, se molesta, hermano. Y no, porque a veces nosotros no vemos las situaciones como tal vez otro hermano puede verlo. Y un consejo nunca está de más, hermano. Un consejo nunca está de más. Y Dios sabe todas las cosas. Y con esto, hermanos, los quiero dejar, pero de veras, hermanos, eso fue lo que me sucedió hoy. Solamente Dios sabe cómo nos guarda en las carreteras, hermanos. Es bien duro. Uno ve cosas que a veces, hermano Eduardo, yo pienso que también uno dice, wow, de qué Dios nos libra día a día, de qué Dios nos guarda. Irnos por las mañanas, hermano, a cada trabajo, a cada lugar y no vestirnos del cinturón, de la coraza, de los zapatos, de todo, hermano, es ir esplagado, como dice uno, sin nada. Y a veces es un poco cansado, uno tiene que, ay, que tengo que trabajar, yo me levanto a las 2, a las 3 de la mañana y todo. Pero el tiempo con el Señor es muy importante, hermano. El tiempo con el Señor es muy importante porque eso nos guarda, nos cuida. Y a veces no entendemos, pero propósito de Dios las cosas. Le dejo a nuestro pastor, hasta aquí mi parte, hermano. Si hay preguntas, si hay dudas, me preguntan a mí y si yo voy a buscar la respuesta y le puedo ayudar, pero espero que le haya ministrado lo que Dios me ministró a mí, hermanos. Sigamos dispuestos, sigamos dispuestos a luchar, a seguir hacia adelante, no nos cansemos. Es cansado a veces, hermano, aún cuando venimos a la oración los miércoles, estamos bien cansados, pero los demás días que no hay oración, no hay servicio, hasta nos podemos quedar con los ojos más abiertos, que nada nos da sueño. Pero el día de la oración y el viernes, explotado. No podemos hacer nada. El tiempo se nos va tan largo que sentimos que no podemos. Los dejo con esto, hermano, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde con nuestro amado pastor. Déselo más fuerte al Señor. Bueno es el Señor. Dios es bueno. Yo no sé si usted pudo notar la importancia de esta enseñanza, mi hermano, de aprender lo que es que estamos hablando. Porque de aquí depende nuestra vida, nuestra estabilidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo dijo que nos pongamos toda la armadura, está repitiendo lo mismo o resumiendo lo que ya había dicho al principio del libro de Éfeso. Cuando usted lo lee se da cuenta. Y ese versículo que la hermana utilizó como base, Efesios 6:15, comienza con una I. Y que quiere decir que hay una conexión con los versículos anteriores. No podemos obviar eso, como decía nuestra hermana. Doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, por su disposición a última hora, mi hermana, pero el que respalda
el Espíritu Santo de Dios. Y ahí queda revelado lo que la misma hermana decía, ¿verdad? Apresto, disposición, estar dispuestos, estar listos, ¿verdad? Y a eso es que se refiere. Yo sencillamente voy a abundar un poco más en alguito que quiero que se lleven en su mente y en su corazón esta noche, mis amados. Y es en eso del apresto. El apresto no son unos zapatos. Eso es lo que nos han enseñado. Que el apresto es unos zapatos que usted se pone para usted ir a predicar. No, no es eso. Es el apresto de lo que se predica. No es que usted salga a predicar el evangelio. A eso no se refiere el apresto del evangelio de la paz. Se refiere al evangelio en tu corazón. El evangelio, la palabra de Dios en tu corazón. ¿Por qué yo digo eso? Porque usted, para poder predicar, salir a predicar el evangelio de Dios, usted tiene que primeramente vivir ese evangelio. Usted podrá salir y darle un tratado a una persona y cualquier cosa, pero en el momento en que esa persona se levante y le diga 2 palabras de compuestas, hasta ahí llegó la evangelización. Porque ahí le va a salir la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está ese evangelio en su vida. Entonces, cuando habla en la palabra y dice que nos pongamos el apresto del evangelio de la paz, que vistamos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, está hablando de que nosotros vistamos ese evangelio. El evangelio de la paz, que lo pongamos sobre los pies que nos llevan, que nos guían. Y ese evangelio es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, que muchos piensan que el evangelio son los 4 libros del evangelio: Lucas, Mateo, Juan, ¿verdad? No, son eso y toda la Biblia. Porque lo que habla el Señor en esos 4 libros, o lo que se habla de Jesús y lo que Jesús enseña en esos 4 libros, es todo lo que ya estaba escrito en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, sombra de lo que habría de venir. Por eso es bueno que nosotros entendamos, y vamos a entender más de esto el domingo. Porque el domingo vamos a activar esa palabra. El domingo vamos a conocer la aplicación de esa palabra. El domingo, el que no se la ha puesto hoy, el domingo se va a poner su bota. Amén. Gloria a Dios. El apresto, acción y efecto de estar dispuesto. Preparación, disposición, prevención. Hay una técnica en la industria textil que se utiliza, no sé cuánto la conocen eso, que le echan como un líquido a la tela para que cuando se moje se impermeabiliza y no se mancha, no se moja. No sé si usted conoce esa técnica. Eso es así mismo se llama esa técnica, apresto. Para que no permee, para que no manche, para que no entre en la fibra de la tela, se le pone esa preparación a la tela para que dure, para que no se manche en caso de cualquier derramamiento de líquido, lo que sea. Cuando el apóstol dice que nos pongamos, que nos vistamos nuestros pies con el apresto del evangelio de nuestra paz, está hablando ciertamente de nuestro paso, de cómo nosotros caminamos. De cómo nosotros caminamos y de los pasos que damos. Y la hermana dio una muy buena explicación del calzado. Y dice por qué se lo ponían. Estamos hablando de guerra espiritual. Y en la guerra espiritual usted no puede estar peleando con una chancleta, una calizo, porque en el primer momento que usted quiera venir a hacerle frente y le ataquen, su mismo pie le van a fallar. Su mismo pie le van a fallar. O usted caminando, o le están dando una carrera y usted buscando a dónde buscar un sitio seguro para usted entrar, ahí mismo va a pisar una piedra, va a falsear, se va a caer. Pero ese calzado, llevándolo a lo espiritual, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que habla de la paz de Dios. El evangelio que es la buena nueva de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Vístete los pies con esa buena nueva del evangelio.
viste tus pies, camina, mantén siempre ese calzado puesto de las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia entonces del Evangelio? La buena noticia del Evangelio es que Dios, Él mismo, nos reconcilió con Él a través de su Hijo Jesús. Que ya nosotros no tenemos que vivir en pecado, que ya no tenemos que vivir desconectados de Dios, que ya no tenemos que vivir con culpas, con señalamientos, que ya no tenemos que vivir con nuestra cabeza abajo. Buenas nuevas. Hay algo que sucedió, se desconectó la humanidad de Dios, de su creador, pero ahora la buena nueva es que a través de Cristo podemos volver a reconectarnos. Ahora, ese evangelio, y el domingo vamos a entender más, pero ese evangelio, dice la palabra, es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. O sea que ni son los zapatos, ni es el evangelio, ¿para qué y de qué? De la paz. Y vamos a aprender el domingo que hay 3 tipos de paz diferentes que todos nosotros debemos tener en nuestra vida. 3 tipos de paz diferentes que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Primeramente, la paz que tenemos que tener con Dios. La paz que tenemos que tener con Dios, que tenemos que estar conectados con Dios, que tenemos que estar conectados con su palabra, que tenemos que vivir en obediencia a Dios, que tenemos que vivir una vida agradable a Dios. La paz que necesitamos tener con Dios para que no estemos en guerra con Dios. ¿Sí? Por ahí es que voy. Eso es lo que quiere decir. Segundo, la paz que tengo que tener conmigo, yo. La paz que yo tengo que tener yo de saber que estoy haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, que estoy viviendo una vida agradable ante los ojos de Dios, que estoy viviendo una vida en obediencia y en sometimiento a Dios. Y por último, la paz con mi prójimo. La paz con mi prójimo. Porque todo el mundo quiere estar en paz con Dios, pero qué difícil se nos hace estar en paz con nuestro prójimo. Mi hermano, usted no puede estar en paz con Dios y en guerra con el prójimo. No que yo estoy en paz con Dios y yo busco presencia de Dios y me habla bonito Dios y qué sé yo, pero te está matando con tu prójimo. Y entonces, ¿qué calzado que tú tienes puesto? Y cuando viene enemigo y te tira por otro lado, ya él sabe por dónde tú estás. Te va a tirar piedra en el camino porque sabe que anda descalzo. Anda sin los zapatos. Anda sin el apresto del evangelio de la paz. No está calzando los pies con el evangelio de la paz. El evangelio de la paz que el mismo Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. ¿Se da cuenta? Por eso empieza aquí. Y comienza diciendo: y ya tú aprendiste el cinto de la verdad. Ya tú sabes que tú eres un mentiroso o una mentirosa, que tienes que ajustarte a la verdad de Dios, que no es la verdad tuya, que es la verdad de Dios. Segundo, aprendiste la coraza de justicia. La justicia de Dios, no lo que tú crees que es justo o lo que a ti te parece justo. La justicia de Dios. Y te puedes poner esas 2, pero si no te pones esta, ahí está el problema. ¿Y tú crees que tú vas para el cielo? ¿Tú crees que cuando tú te mueres en aquel día, o si Cristo viene, tú te vas a ir con Dios en esa condición? 3 tipos de paz que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para saber si es verdad que nos estamos poniendo ese calzado, que estamos calzando nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz con Dios, la paz conmigo y la paz con mi prójimo. Si te falta una de esas 3, no te ha puesto el apresto del evangelio de la paz. Y anda descalzo. Y por eso es que va caminando en el camino, pero va pisando piedras. ¡Ay! ¡Ay! Y tropezando. No te puedes parar firme. Y cuando tú crees que estás parado firme, viene una brisita y te tumba. Porque o no te en paz con Dios, o no te en paz contigo, o no te en paz con tu prójimo, o ninguna de las 3.
en el peor de los casos. Entonces por eso camina así. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Así que vamos a seguir aprendiendo de esta armadura de Dios, mi hermano, porque todos estamos en una guerra. Todos estamos peleando. El que diga que no aquí es un mentiroso. Yo se lo digo ahora. El que diga que no está peleando una guerra espiritual es un mentiroso. Porque dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Se da cuenta? No es con tu prójimo. No es con tu prójimo. Es contra cosas espirituales que estamos nosotros peleando. ¿Que usan al prójimo? Claro que sí. El que se deja usar porque está desconectado de Dios, pues obviamente Satanás lo va a usar. Y puedes tu esposo, tu esposa, tu hijo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un hermanito de la iglesia, puede ser quien sea. El que se deja usar, Satanás lo usa. Pero si tú tienes ese cinto de la verdad, si tú tienes la coraza de la justicia, si tú tienes el apresto del evangelio, si tienes ese escudo de la fe que viene por ahí, si tienes esa espada envainada en tu mano, si tienes toda la armadura de Dios, puede levantarse lo que se levante y tú vas a seguir en paz. Te van a tirar las piedras que te tiren y te va a escudar con tu escudo de la fe. Puede venir el enemigo a soplarte en el oído, pero como tú tienes tu yelmo de la salvación, ni caso le hace. Hermano, es algo que esto es importante. Porque mire, no voy a decir el cristiano, no. Voy a decir la persona que no vive en paz. El ser humano, el individuo, sea hombre, mujer, niño, joven, que no tiene paz en su corazón y en su mente, tristemente, no va a poder permanecer firme. Y va a llegar ese día en que la iglesia sea levantada y se va a quedar. Y todo el tiempo que usted pasó en la iglesia, sencillamente fue un tiempo que usted lo echó a la basura. Usted lo echó a la basura porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Así que vamos a entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Vamos a ser verdaderos discípulos. No solamente discípulos, vamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo? Cuando nosotros conozcamos la verdad. Conoceréis la verdad y seréis, y la verdad os hará, les hará libre, y seréis verdaderamente mis discípulos. La verdad, pero no la verdad suya o la mía, la verdad de Dios, la verdad de la palabra. No que usted tiene la razón y yo no es la razón suya ni es la razón mía, es la justicia de Dios que te hace caminar en paz. Nos la pasamos matándonos con nuestro prójimo. Como que entiende que no es él o ella. Entiende que lo que él o ella permite que venga a su vida. Que primero le roba la paz a él o a ella y que después quiere robarte la paz a ti. Tenemos que ser más sagaces que los hijos de la tiniebla. Tenemos que ser más inteligentes que los hijos del mundo. Porque tenemos la verdad de la palabra de Dios. Pero no la usamos. Y no la usamos porque no la entendemos. Y no la entendemos porque no la escudriñamos. Así que damos gracias al Señor en esta noche por esta palabra. Esto es tan lindo cuando uno entiende la palabra de Dios. Cuando uno entra en ese entendimiento de la palabra de Dios. Qué cosa tan linda. Y uno puede decir, Mario, y uno puede decir, entendí. Ya sé, mire, yo caminando así por tanto tiempo. Sin entendimiento, gloria a Dios. Pero estamos aquí y estamos de pie. Estamos de pie, Mario. Dios ha sido bueno y su misericordia para siempre. Yo digo Mario, pero es para todos nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que mi hermano, en esta noche nosotros vamos a despedir esta parte del servicio, pero tenemos vigilia. Vamos a vigilar, vamos a buscar presencia de Dios, porque así es que se pelean la batalla. Así es que se pelean, y estamos estudiando guerra espiritual. Así es que se pelean la batalla. La batalla no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tu hijo, no es con tu amigo, no es con tu vecino. Es con aquellas cosas espirituales que vienen y quieren tomar el control de aquel que se lo deja. ¿Cómo es que se pelea? Vigilando, adorando, orando, ayunando, buscando presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos: orad y velad, para que te mantengas firme en el día de la tentación.
Y la tentación no pregunta cuándo ni tiene brújula. A este sí voy a tentar y a aquel no. Por ahí pasamos todo. Amén.